Cuando gustes, Vero. Perdí un poco el audio, pero me parece que ya estamos por aquí. Muy buen día. Dante Augusto, te voy a pedir si me puedes apoyar cerrando tu micrófono para que no tengamos vicio en el... Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buen día, Ricardo, Jorge, Alejandro. Déjenme veo a quién más veo por acá. Muy buen día. Hoy vamos a continuar con este módulo dedicado a redes sociales. Y gracias, Jorge, por unirte a la sesión. Vamos a continuar con este módulo dedicado a las redes sociales y a la prueba. Entiendo que ayer lo que hicieron fue revisar con el profesor Raúl Ávila el panorama, digamos, en materia de derecho probatorio. Así que hoy vamos a entrar ya con algunas propuestas por ahí de regulaciones en el mundo, que es lo que se ha dicho al respecto de redes sociales, de Internet, de la comunicación digital en general. Y también vamos a entrar por ahí ya a criterios específicos del Tribunal Electoral. Entonces, considerando, digamos, las ventajas y las desventajas que tienen también la comunicación digital, este tema de la horizontalidad, de la ubicuidad, etcétera, se pueden identificar al menos tres grandes grupos o modelos, por llamarlos de alguna forma, relacionados también con el nivel, digamos, de restricciones que se imponen a las plataformas, a las redes, al Internet, para su regulación. Tenemos estos tres modelos que yo les muestro por acá en pantalla. No hay una conceptualización tal cual de los modelos de la regulación de las redes sociales, porque sabemos que es un tema bastante nuevo, sin embargo, es posible distinguirlos en estos tres grandes grupos. Y entonces vamos de la visión más laxa en cuanto a la comunicación digital hasta un modelo pues bastante restrictivo, que incluso pudiéramos cuestionar si no está vulnerando también libertad de expresión, derecho a la información y algunos otros derechos, ¿no? El primero es el modelo estadounidense, es el más laxo, es el que tiene pues como sustento o como su base esta autorregulación de las redes sociales. La responsabilidad desde esta visión, desde esta propuesta es que son las propias plataformas quienes tienen que agregar a su diseño términos, condiciones, elementos o principios que protejan la libertad de expresión y que al mismo tiempo protejan que no exista algún tipo de discriminación o vulneración de los derechos de quienes se encuentran compartiendo contenidos y dialogando en estas plataformas, ¿no? Entonces, es el modelo más laxo, se basa en la autorregulación y lo que impulsa es que, pues, digamos, se adecúa, por decirlo de alguna forma, a las características de la propia interacción entre los usuarios, ¿no? Y a sus intereses y brinda una mayor flexibilidad para que exista este uso adecuado de las redes sociales y del Internet. En este modelo, pues claramente se minimiza la intervención del Estado, se minimiza también la participación de autoridades jurisdiccionales en caso de que exista algún caso, alguna situación en la que haya una vulneración por parte de los propios usuarios que se encuentran, por ejemplo, en Twitter, Facebook, en alguna de estas plataformas, o que alguno de los usuarios considere que esta plataforma está vulnerando sus derechos, entonces la propuesta desde este modelo es que se recurra al ámbito judicial a la resolución de los conflictos, pero ya desde una visión de los particulares, ¿no? No con esta protección desde el Estado, cuando hablamos de la libertad de expresión y de los derechos. Tiene por ahí como antecedente esta Electronic Communication Privacy Act, la ECPA, uno de sus antecedentes. Este documento data por ahí de la década de los 80, en finales de los 80, y básicamente lo que plantea es la protección de la libertad de expresión y de información a través de cualquier tipo de comunicaciones. Es su antecedente, claro, en la década de los 80 todavía no se establecía en este documento
porque tampoco se dimensionaba el impacto que iba a tener más tarde o que tiene ya el Internet. No se pensaba tampoco en estas plataformas, en redes sociales, etcétera. Sin embargo, este documento sí establece por ahí la protección de la libertad de expresión, de la información, del derecho a la información a través de cualquier tipo de comunicación. Y lo que se plantea en este documento es comunicaciones telefónicas y digitales, ¿no? Digitales en general. Y aunque este modelo, insisto, es el más laxo, pues sí se han presentado casos desde los 90 que intentan regular de cierta forma o volver un tanto más severo este modelo, ¿no? El primer caso que por ahí podríamos tener en mente o que nos puede resonar es este caso de Stratton Altman contra Prodigy. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de este caso? ¿No? Ok, es un caso que se que por ahí a inicios de la década de los 90 en Estados Unidos. Stratton Oakman era una casa de valores que en su momento lo que hizo fue demandar a Prodigy por una supuesta difamación. Lo que sucede es que en Prodigy, en alguno de estos apartados que tenía este portal, tenían una sección de anuncios o de avisos, ¿no? Y entonces un usuario no identificable publicó que esta empresa cometía actos fraudulentos o actos que se podrían considerar incluso delictivos. Específicamente señalaba a los dueños de esta empresa con esta comisión de actos, ¿no? Entonces, lo que hizo la empresa, como no podía demandar a la persona usuaria que publicó este contenido, porque era una persona no identificable, demanda a Prodigy y lo que dice es, tú como el proveedor, digamos, de la plataforma, tienes responsabilidad por lo que se publica o no en tu plataforma, ¿no? Y entonces es importante que tú tengas una suerte de moderación de contenidos. En ese entonces todavía no hablábamos de moderación de contenidos tal cual, se lo vamos a ver un poquito más adelante y también entrar un poco en la discusión de quién tendría que hacer esta moderación de contenidos, pero básicamente lo que pedía la empresa es que hubiera una reparación de ese daño a su honor, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, porque este usuario había dicho que los dueños de esta empresa habían cometido algún tipo de fraude, ¿no? En el caso, cuando ya llega a la corte, cuando lo analiza la corte, entre este caso y otros relacionados también con pornografía infantil, hacen que surja por ahí una legislación, una normativa que es la Communication Decency Act, la CDA, que es de 1996 y que lo que planteaba, porque un año después, por ahí en el 97, cuando revisa esta norma la Corte, también identifica, se declara que es contradictoria o que es contraria a la primera enmienda, porque está vulnerando de cierta forma la libertad de expresión. Pero bueno, lo que planteaba la CDA en ese momento es que existiera algún tipo de penalización por la emisión o por la publicación de mensajes que fueran mensajes con contenido evidentemente ofensivo. Así se planteaba, ¿no? Y también por ahí esta CDA introduce la sección 230. La sección 230 es muy importante porque a pesar de que se consideró en el 97 que la CDA era contraria a la primera enmienda, la sección 230 sí se mantiene, ¿no? Sigue, digamos, protegiendo a las plataformas y a los proveedores de cualquier servicio de Internet o cualquier servicio digital. Porque lo que dice o lo que señala la sección 230, no sé si lo tengo por acá. Lo que señala por ahí la sección 230, no se los puse, es que ningún proveedor o usuario de un servicio digital informático puede ser tratado como editor, como hablante o como creador del contenido. Estos tres elementos son sumamente importantes porque entonces, en el caso de Prodigy, a pesar de que Prodigy pone la infraestructura, digamos, para que se puedan emitir estos tipos de mensajes en su plataforma, no podríamos considerar que Prodigy es un editor. Hay una persona, una tercera persona que está publicando estos contenidos que pudieran afectar el honor o los derechos de otra persona usuaria y Prodigy simplemente es el medio.
Esta sección, insisto, es bastante importante porque entonces ubica a las plataformas, ubica a Facebook, a Twitter, a cualquier plataforma que brinde un servicio de Internet, hablemos de, no sé, Infinitum, Total Play, etcétera, todos estos como simplemente el canal a través del cual hay un encuentro de comunicaciones entre los usuarios. Y estas empresas no tienen o no pueden ser responsables en caso de que exista algún tipo de delito o alguna vulneración de derechos de personas en sus plataformas. Cuando hablamos desde esta visión, desde este modelo estadounidense, ¿no? Luego, además de este ejercicio, ya de la década de los 90, de volver, digamos, un tanto más severas la regulación, recientemente, ya con el gobierno de Trump, se introdujo, o él introdujo, también hay que tener en consideración cómo se generan todas estas propuestas de regulaciones en su contexto. Entonces, en el caso de Trump, estábamos hablando de que estaba contendiendo para la reelección. Entonces, él propone por ahí un documento al que le denominó el programa de Clean Network, que básicamente lo que proponía era bloquear aplicaciones que se consideraran como aplicaciones dudosas. ¿Y qué eran estas aplicaciones dudosas? Me parece que todavía está por ahí en Google el plan Clean Network, entonces si quieren por ahí revisarlo, porque terminó en 2021, me parece. Entonces, lo que decía, o entre los elementos que tenían que considerar el gobierno estadounidense para poder definir si una aplicación o una plataforma de Internet era confiable o no era confiable, era que pertenecieran, que sus dueños pertenecieran o provinieran de países que fueran democráticos. Es decir, que contaran con un poder judicial independiente, con evidencia también de que se protegieran los datos y la información de todos los usuarios, es decir, que se tuviera muy clara cuáles eran los fines con los que se recababan los datos de los usuarios cuando entran a algún tipo de aplicación, que fueran lo más transparentes posibles también en su estructura, en la propia estructura de las plataformas, en su normativa, en los términos y condiciones, etcétera. Esto a lo mejor les resuena porque por ahí en 2020, 2019 hubo toda una cobertura noticiosa sobre la supuesta prohibición de utilizar TikTok en Estados Unidos. Bueno, provenía de esta propuesta, de este programa de Clean Network, porque, insisto, en el contexto, en esta pues lucha discursiva, digamos, que tenía Trump frente al gobierno chino, la forma en la que estaba tratando de marcar límites era tus plataformas, cualquier tipo de diseño que pueda provenir del gobierno chino, no estaría respetando o no se estaría adscribiendo a estas características de provenir de un país democrático. Y entonces yo estoy, o sea, yo gobierno estadounidense, bajo este programa, estoy, digamos, avalado para poder frenar, digamos, que exista este tipo de servicios digitales en mi país, ¿no? Este fue un programa que por ahí se planteó, que sí se ejecutó, insisto, se terminó en 2020, 2021, no estoy muy segura, pero que sin embargo, por el uso que le suelen dar los usuarios, las usuarias a todo este tipo de plataformas, en realidad no tuvo una mayor repercusión. Porque se siguieron descargando todos estos tipos de aplicaciones, se siguieron utilizando y de hecho pues se ubican en un número de popularidad bastante alto, sobre todo cuando hablamos en generaciones más jóvenes, ¿no? La generación Z es quienes recurren más a este tipo de plataformas. Bueno, esto en cuanto al modelo estadounidense. Luego pasamos a esta propuesta que se nos hace desde la Unión Europea para la regulación de los contenidos y que digamos que es un tanto más restrictivo, pero que en realidad el énfasis que pone es en la protección de los datos personales, en el derecho a la privacidad, en el derecho incluso al olvido, ¿no? Y entonces se introducen toda una serie de reglas que son obligatorias, que deben seguir las plataformas, también algún tipo de sanción
por el incumplimiento de estas reglas y contiene todo un catálogo de conductas que se podrían considerar conductas pues delictivas a nivel regional, ¿no? Y entonces, desde la Unión Europea se plantean elementos relacionados ya con la neutralidad de la red, con este reglamento 2015, diagonal 2120, que lo que busca es generar que usuarios y empresas puedan acceder a cualquier contenido o a cualquier aplicación que circula en Internet sin sufrir o sin, pues sí, sin sufrir algún tipo de restricción por parte de los proveedores, ¿no? En este acceso. Y solo existen 3 elementos que considera la Unión Europea en este reglamento a partir de los cuales se pueden sí restringir el acceso a los contenidos. Estos elementos se relacionan con la propia capacidad también que puede llegar a tener las plataformas, pero también con temas de seguridad. Recordemos, cuando hablamos de algún tipo de limitación a la libertad de expresión, pues tenemos que tener por ahí en mente el tema de salud pública, moral pública, seguridad nacional, algún tipo de vulneración de los derechos de terceras personas, ¿no? Entonces, este reglamento incorpora estos 3 elementos. Primero, por cuestiones de legalidad. Se puede restringir que una persona acceda a algún tipo de contenido en una plataforma de Internet por cuestiones de seguridad y aquí aplica el derecho de cada uno de los estados, es lo que dice el reglamento. Por cuestiones de seguridad, perdón, lo anterior era por legalidad, por cuestiones de seguridad para asegurar la integridad de la web. Y es básicamente cuando existe algún tipo de hackeo de alguna plataforma que lo que suelen hacer es, digamos, como cerrar el candado, cerrar la plataforma para que ningún usuario pueda acceder y que en todo caso pudiera abstraer algún tipo de información de otros usuarios o información sensible de la forma en la que fue diseñada la plataforma que pudiera poner en vulneración a los otros usuarios y a los propios dueños de estas plataformas, ¿no? De estas empresas. Y el tercer elemento se puede, digamos, contener el acceso a algún tipo de mensaje, de difusión en estas plataformas por la congestión o por el bloqueo de las redes sociales, ¿no? Básicamente cuando sabemos que se cae Twitter, se cae WhatsApp, se cae alguna de estas plataformas, una puede ser por un tema de seguridad, puede ser que haya algún problema en el propio diseño de la plataforma que se tenga que corregir en ese momento y que entonces haya este bloqueo para que ningún usuario pueda acceder, o también porque hay una congestión en el intento de acceso a la red. Esto suele suceder mucho con servicios de streaming, ¿no? Cuando hay algún estreno de una película, una serie, algo, las personas usuarias que intentan poder acceder a estos contenidos de primera mano, suelen bloquear las plataformas. Entonces, estas medidas, lo que señala el reglamento es que tienen que ser medidas temporales, es decir, se cierra la llave, se cierra la entrada al acceso para los usuarios, pero solamente por un momento específico, por una duración específica. Y les decía, quizás el principal avance que se tiene desde la Unión Europea cuando hablamos de esta regulación de las redes sociales y del Internet, de la comunicación digital, se relaciona con el uso y con el tratamiento de los datos de los usuarios. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis porque a pesar de que estamos hablando de estas experiencias, Estados Unidos, Unión Europea y por ahí Asia específicamente, que es lo que se plantea desde China, que veremos un poco más adelante. Cuando hablamos de las experiencias desde Latinoamérica, se ha retomado bastante la regulación que nos proponen en la Unión Europea. No hay suficiente regulación por el momento en la región latinoamericana para poder intentar darle forma, digamos, o conceptualizarla como un modelo, el modelo latinoamericano de regulación de redes sociales y de Internet, no existe. Sin embargo, sí hay algunos temas que han sido más importantes retomar desde esta región. El primero, en el caso mexicano, México
se adscribió o retomó toda esta propuesta de la Unión Europea sobre el tratamiento de datos y de ahí es que tenemos esta protección de los derechos ARCO de acceso, ratificación, cancelación y oposición de nuestros datos. Se basó bastante en esta propuesta de la Unión Europea, pero otro de los elementos que en la región han resonado bastante, sobre todo cuando hablamos de procesos electorales, de campañas electorales, se relacionan con noticias falsas, con algún tipo de vulneración en cuanto a difamación o calumnia, y sobre esto son los aspectos sobre los cuales se ha regulado o se han intentado regular más en la región. Digamos que el país que comenzó con esta propuesta de regulación, cuando hablamos, por ejemplo, de noticias falsas, por ahí es Venezuela, ¿no? Venezuela trae una propuesta de regulación desde 2005, se reguló en su momento. Hay un elemento en su código penal sobre sancionar a personas incluso hasta con 5 años de prisión en caso de que haya una difusión de noticias falsas. Y aunque en ese artículo, cuando hablamos del caso de Venezuela, este artículo señala que es por cualquier tipo de medio de comunicación, pues digamos, es el antecedente cuando hablamos de estas noticias falsas, ¿no? Y ya previo a la pandemia 2017, 2018, pero con un mayor énfasis durante la pandemia, se presentaron varias propuestas en países como Nicaragua, Brasil, Uruguay, distintas sobre cómo regular el tema de noticias falsas, calumnia, difamación. Por ejemplo, tenemos por ahí la ley brasileña de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet, que plantea la posibilidad de excluir a usuarios o excluir a cuentas que propaguen estas noticias falsas. Y este tipo de regulaciones, aunque el fin, por una parte, es proteger el derecho a la información, de cierta forma, que la información a la cual accedamos todas las personas sea lo más fidedigna posible, pues en realidad también hay una vulneración a la libertad de expresión, ¿no? Digamos, no tendríamos que cuestionar ya en el caso específico, cuando hablamos de este tipo de regulaciones, si existe o no está existiendo una protección proporcional de este fin, o si entonces estaríamos cayendo en algún tipo de restricción arbitraria a las plataformas, a la libertad de expresión y al resto de los derechos inherentes a la libertad de expresión, ¿no? Les decía, esta ley propone excluir de las plataformas a los usuarios cuando hay algún tipo de emisión de noticias falsas. También plantea la posibilidad de que las propias plataformas puedan requerir documentación oficial para acreditar su identidad. Que esto sucede en México. No sé si alguno de ustedes ha tenido esta experiencia de perder alguna de sus cuentas de Facebook, de Twitter, y que entonces la forma en la que te piden que compruebes tu identidad es adjuntando alguna identificación oficial que permita a las propias plataformas hacer este match entre tu identificación oficial y la cuenta, y entonces, en cierto sentido, pues evitar que cualquier tipo de persona pudiera poseer de forma indebida la cuenta de algún tercero, pero que sin embargo, pues no sabemos cómo se hace propiamente el tratamiento de esta información sensible, ¿no? En dónde se queda resguardada nuestra identificación oficial, que en todo caso pudiera traer, no sé, la dirección, algún otro tipo de dato sensible que no es acorde con el fin que nosotros queremos, que es que nos restablezcan nuestra cuenta, que identifiquen que sí soy yo quien está en la fotografía, con el nombre, etcétera, pero que esta información pues queda por ahí volando y que al final pues sabemos que las plataformas, las empresas, pues con lo que lucran, con lo que lucran es con nuestra información, ¿no? Con nuestros datos. De ahí que todo el acceso a este tipo de plataformas sea gratuita, porque el acceso se da a través de esta información que recopilan las APIs con nuestros datos, con todo lo que publicamos por ahí en las distintas plataformas. Bueno, entonces les decía, esta ley brasileña también establecía la requisición tal cual de las plataformas de algún tipo de identificación oficial, y
Un elemento que pues encendió por ahí alertas cuando hablamos de protección de información es que señaló que se podían guardar la cadena de mensajes. Sabemos que cuando nos escribimos en algún tipo de mensajería, viene toda una cadena entre los usuarios, quién envía un mensaje a quién, cuáles son los horarios, cómo se conectan. Por ejemplo, cuando hablamos de noticias falsas, que básicamente es el sustento de esta propuesta, pues la recopilación se hace desde la fuente de esta noticia falsa, ¿no? Entonces, cómo se fue pasando por todos los usuarios, los nombres, los contactos, los números, los horarios, esta cadena de mensajes se le podía solicitar por parte de las autoridades brasileñas a las distintas plataformas para asegurar que al menos durante 3 meses tener esta cadena de mensajes o esta cadena de información y entonces poder definir o identificar quién era la persona que había comenzado con esta noticia falsa, ¿no? Esto pues vulnera la protección de los datos porque no estamos hablando de que solamente se va a requerir el mensaje de un usuario en específico, sino se va a identificar toda la fuente del mensaje con los contactos, insisto, los números, etcétera. Además de estas normas que por ahí se proponen desde la ley brasileña, se establecieron también multas, penalizaciones, tanto monetarias como pues sí, de pasar algún tiempo en prisión por el incumplimiento de estas reglas. Esta legislación, esta propuesta, se aprobó por ahí en la Cámara de Diputaciones, de Diputados, pero se atoró en su discusión en el Senado y ya después yo le perdí la pista, no estoy segura si se aprobó en el Senado y si ya es una realidad en Brasil, pero les digo, esta propuesta es de 2018. En Nicaragua también tenemos por ahí, esta es, pues se encuentra tal cual, es la ley especial de ciberdelitos que surgió desde esta inquietud de proteger la información de los distintos usuarios de algún uso fraudulento de los datos, alguna suplantación de identidad. Así fue como surgió la ley, pero que pues sin embargo contemplan sanciones igual de 1 a 5 años por difundir algún tipo de noticia falsa. Y esta variación depende de si la persona usuaria, además de difundir este tipo de noticias, incitó de alguna forma al odio o pudo afectar la estabilidad económica de las personas a quienes estaba supuestamente difamando, etcétera. O también si lo hizo con conocimiento de que es, o con este dolo, ¿no? Con conocimiento de que lo que estaba difundiendo era una noticia falsa o no. Y aquí entraríamos también en analizar o en cuestionar cómo se van a comprobar estos elementos, ¿no? Es decir, quizás la posible afectación económica sería un elemento un tanto más objetivo para poder identificarse, pero, y también la incitación al odio, tenemos todo un estándares internacionales que nos hablan sobre este discurso de odio o discriminatorio y cómo poder hacer esta identificación. Sin embargo, el tema del conocimiento, el tema de si una persona supuestamente está difundiendo esta información a sabiendas de que la noticia es falsa, digamos, en eso podríamos atorarnos un poco cuando hablamos de articular el caso, ¿no? De identificar claramente si lo hizo o no desde el conocimiento. Tenemos otros ejemplos. En Panamá también hubo por ahí una propuesta ya inmersos en proceso electoral. Esta propuesta provino, de hecho, de la propia tribunal al respecto de la difusión de noticias falsas durante el proceso electoral. Eso también se quedó por ahí solamente en propuestas, pero insisto, desde el ámbito latinoamericano, el énfasis que le hemos dado a este tipo de regulación se relaciona con calumnia, difamación, noticias falsas, y ya hay leyes al respecto. Sin embargo, todavía no se ha adentrado lo suficiente y por tanto pues no estamos ciertos de poder llamarle a esto como un modelo de propuesta de regulación de redes sociales o de plataformas digitales.
Y bueno, de esto pasamos por ahí al modelo asiático, que es el modelo más restrictivo, que pues sabemos todos los modelos obedecen también al contexto, que lo que plantea es ya un bloqueo incluso de páginas, de contenidos hacia los usuarios, además también ya de la posesión de datos por parte del Estado, ¿no? En las anteriores, pues quienes poseían esta información eran las plataformas y a través de una orden judicial el Estado podía acceder a esta cadena de mensajes, por ejemplo, o son las plataformas quienes requieren esta identificación oficial. Sin embargo, cuando hablamos desde el modelo asiático, es la propia autoridad quien solicita los mensajes, las identificaciones, quien hace este bloqueo de contenidos a las plataformas y a los servicios que quieran, a las plataformas que quieran brindar estos servicios en esta región, ¿no? Todo esto bajo la ley de seguridad cibernética, por ejemplo, cuando hablamos en el caso de China, que entre otros elementos lo que incorpora es controles aleatorios también a los usuarios y a las propias plataformas de servicios digitales. O por ahí tenemos la ley de criptografía, igual de China, que lo que hace es, perdón, una disculpa en caso de que escuchen ruidos de fondo, son los vecinos. La ley de criptografía que lo que hace es obligar a las plataformas extranjeras a abrir los datos de los usuarios en el territorio. Y digamos que esto en cuanto a los distintos modelos, pero cuando hablamos específicamente ya de la regulación desde las propias plataformas, porque en realidad eso es, en ese estado de las cosas estamos. En los distintos países son las plataformas quienes introducen términos, condiciones, sus propias reglas, sus propios principios y somos los usuarios quienes aceptamos al abrir una cuenta, participar o ser partícipes de estas condiciones de socialización, de compartir contenidos e información. Y entonces, desde las propias plataformas se han planteado algunos principios para que esta regulación sea lo más transparente posible. Y no solo transparente, sino que las distintas plataformas, digamos, sean coherentes en la forma en la que están regulando contenidos o en la forma en la que están brindando los servicios. Entonces, tenemos como primera experiencia los principios de Santa Clara. No sé si han escuchado hablar de estos principios de Santa Clara. Recientemente hubo una actualización, digamos, recientemente en 2018, hace 4 años, de estos principios, porque básicamente como fueron planteados en su momento, no se tomaba en consideración tanto el elemento de la protección de los datos de los usuarios, ¿no? Como las empresas, las plataformas trabajan con esta información, con estos datos, pues en realidad no tomaron en consideración estos elementos. Sin embargo, de forma reciente lo que hicieron fue incorporar este elemento y solicitaron también el apoyo de distintas organizaciones civiles o no gubernamentales para la generación de estos nuevos principios. Bueno, el fin de estos principios es garantizar el respeto de los derechos humanos en general y fomentar la rendición de cuentas. Rendición de cuentas por parte de cómo se utilizan nuestros datos. Recordemos todos estos casos de Cambridge Analytica, cómo se incidió o no en los procesos de decisión de distintos espacios, en el Brexit, en Brasil, incluso hay por ahí propuestas o señalamientos de que pudo haber incluso una incidencia en el proceso electoral en México, en Estados Unidos, etcétera. Entonces es fomentar la rendición de cuentas por parte de las plataformas de este uso de nuestros datos, pero también generar que el espacio en el cual interactuamos los usuarios sea lo más saludable posible, ¿no? Hay este respeto de los derechos humanos. Y específicamente lo que plantean es, por un lado, la posibilidad de que se generen procesos automatizados con el fin de identificar estos contenidos que puedan vulnerar los derechos humanos y
a su vez, pues también incorporar a personas que puedan hacer esta doble revisión. Sabemos que por muy bien diseñado que tengamos una inteligencia artificial, un algoritmo, en realidad pues va a depender claramente de las formas, de la forma en la que las personas diseñaron ese algoritmo, ¿no? Puede replicar, en todo caso, algunos sesgos discriminatorios, quizás pudiera replicar algunos vicios, porque pues quien los diseñó, las personas que diseñaron estos algoritmos, pues replican de cierta forma en sus contenidos, en la identificación de la información, sus propios sesgos. De ahí también la importancia de en cómo se va construyendo esta inteligencia artificial. Pero además de ello, lo que se propone desde los principios de Santa Clara es que esta primera identificación se haga por un algoritmo, porque estamos hablando de la difusión de mensajes en las distintas plataformas, que son mensajes, miles de mensajes por segundo, por minuto, que no tenemos la capacidad humana para poder hacer esta revisión de los contenidos. Entonces, el primer filtro es con algoritmo, identificando palabras que pudieran generar algún tipo de vulneración, que pudieran insultar, que sea una referencia discriminatoria, por ejemplo, contenidos sensibles, cuando hablamos de imágenes en Instagram o en alguna otra plataforma, contenidos incluso que pudieran calificar de contenido sexual o de algún tipo de pornografía, sobre todo cuando hablamos de pornografía infantil. Entonces es importante la ayuda que se da desde los algoritmos, pero entonces también tener supervisores de estos contenidos para, porque no sé si ustedes identifican estos casos que se encuentran a veces en las plataformas de fotografías. El más famoso es el de una cebolla en Instagram, que la perspectiva desde la cual fue tomada la fotografía parecía un seno y pues Instagram bloqueó el contenido. Sin embargo, pues ya en la revisión se dieron cuenta que pues, se trataba de una verdura, ¿no? Entonces, pues eso, de ahí la importancia de que se haya esta doble revisión de los mensajes para no estar vulnerando algún otro tipo de derecho por parte de los usuarios. Y también los principios por ahí señalan que debe existir claridad sobre lo que está permitido y lo que está prohibido en las distintas aplicaciones. Es decir, sabemos que cuando nosotros accedemos y damos clic en sí acepto todos los términos y condiciones, en realidad hay toda una serie de elementos que a lo mejor como usuarios no estamos teniendo en consideración, ¿no? No estamos revisando a detalle sobre, cuando hablamos en este caso de la protección de los derechos humanos, qué contenido pudiera vulnerar a otras personas y entonces saber que ese tipo de contenido será eliminado de inmediato por parte de la plataforma. ¿Por cuánto tiempo? Porque además las plataformas señalan que pueda existir este incremento de sanciones ante la reincidencia por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, si hay algún contenido que vulnere los derechos o que sea discriminatorio, se va a eliminar, pero para eliminarse también los principios señalan que se tiene que avisar al usuario por qué se está eliminando. Y que además los usuarios tienen que tener la oportunidad de apelar en la decisión por parte de las plataformas, quizás especificando, por ejemplo, en este caso que poníamos de Instagram y de la cebolla, especificando que ese contenido pues era algo que se había sido identificado como con contenido sexual, pero que era erróneo. Entonces, que exista esta posibilidad, este mecanismo en todas las plataformas para que los usuarios puedan apelar la decisión. Pero entonces, que exista esta limitación, borrar el contenido, quizás después que se pueda suspender la cuenta por un tiempo determinado, pero los usuarios deben tener esta información a su alcance, deben de saber que puede suspendérseles la cuenta y o que está de forma definitiva esta cuenta, ¿no? Y también otro de los elementos que introducen estos principios y que son importantes cuando hablamos de la moderación de contenidos es el tema cultural. Porque si bien podemos identificar con el algoritmo, con la inteligencia artificial, cuáles son contenidos que pudieran estar insultando de forma directa. Cuando hablamos de discurso de odio, también nos dicen desde la propia Corte Interamericana, desde todas estas instancias, que a veces este discurso de odio, pues no es un discurso directo, ¿no? Sino que se allegan de distintos elementos, de distintas formas para tratar de
incidir, de vulnerar los derechos de otras personas, de discriminar o de incitar a este odio, pero no de forma directa. Y entonces aquí el elemento de la competencia cultural, que es así como lo plantean los principios, es bastante importante porque quienes a lo que se apela es que a quienes hagan esta moderación de contenidos, quienes hagan esta doble revisión después del algoritmo, pues sean personas que se ubiquen en ese contexto político, cultural y social, ¿no? No es lo mismo quizás desde el contexto mexicano o desde alguna otra región, algunas palabras que pudieran ser discriminatorias en el idioma inglés, quizás en inglés o en algún otro idioma, no se puede entender o no se puede entender tan claramente desde otros contextos. Entonces, contar con personas que no solo entiendan el idioma, sino que también comprendan la cultura y el contexto en el cual se está desarrollando esta comunidad de usuarios y comunidad de hablantes, es importante para poder hacer una moderación adecuada de los contenidos. Y además, pues incorpora otros elementos, el tema de la transparencia en las plataformas, les decía, las plataformas están obligadas a partir de estos principios, bueno, se les hace esta invitación para publicar el total de contenidos que han eliminado, cuáles son, no cuáles son las cuentas, sino cuántas son las cuentas que han sido suspendidas por vulnerar los derechos humanos, que existe este tema de las apelaciones, ya les decía, pero que también exista numeralia al respecto de cuántas personas han apelado esta decisión por parte de alguna de las plataformas, sobre las demandas y pues como el concepto de la demanda en general, tampoco para poner en vulneración los datos sensibles de quienes están interponiendo estas demandas, pero que toda esta información debe de estar por ahí disponible. Y sobre este último punto, sobre el tema de la transparencia, el control de contenido, sobre la vulneración en cuanto a la moderación, existen también por ahí los principios de Manila, que estos son de 2015 y que básicamente lo que hacen es proteger a los intermediarios en cuanto a las responsabilidades. Recordemos, tenemos esta sección 230, pero en el caso estadounidense, y lo que tenemos desde las propias plataformas, los que se propone desde las plataformas, son estos principios de Manila que señalan que los intermediarios, es decir, Facebook propiamente, Twitter, Instagram, todas estas plataformas o servicios que brindan Internet, no pueden ser considerados como personas responsables por los contenidos que han difundido terceras personas y que pudieran tener algún tipo que pudieran considerarse como un delito, ¿no? Y también protegen estos principios el tema de la información de los usuarios. Y lo que les dice las plataformas es, tú estás obligada en el ámbito en el que estás trabajando, por ejemplo, si estás brindando un servicio en México, etcétera, estás obligada a cumplir también pues con la regulación del estado en el que te encuentras, ¿no? Pero además, cuando hablamos de la protección de los contenidos y de los datos de los usuarios, solamente si existe una orden judicial por parte de la autoridad, puedes entregar esta información, ¿no? Para que, pues eso, proteger en realidad la información sensible de sus usuarios. Entre otros elementos por ahí que nos plantean estos principios, también está el tema de los procesos de transparencia, la responsabilidad, de que se considere, y esto, aunque se plantean los propios principios, en realidad se está apelando a los estados, cuando se señala que en caso de que exista algún tipo de ley, de orden o algún tipo de práctica de restricción de los contenidos, estas siempre tienen que ser pues proporcionales al fin, digamos, que están buscando proteger para evitar vulnerar esta libertad de expresión, ¿no? Que básicamente pues se circunscriben todos estos estándares internacionales de protección a la libertad de expresión, pero que pues se plantean una vez más en estos principios para proteger ambos elementos, tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, pero también que no exista algún tipo de vulneración de los derechos de terceras personas.
Bueno, básicamente este es el panorama que podemos tener o que podemos ubicar cuando hablamos de la regulación de redes sociales en el mundo. Entonces, no sé si hasta aquí algo que no les dije al inicio de la sesión es que si tienen en algún momento alguna duda, algún planteamiento, comentario, pueden abrir directamente el micrófono o plantearlo por acá en el chat y yo estoy al pendiente de eso. Si no tienen observaciones sobre estos elementos que revisamos, pasemos específicamente con qué es lo que nos ha dicho el Tribunal Electoral cuando hablamos de redes sociales, de Internet, cuáles son estos criterios orientadores al respecto. Y para ello lo que hice fue agrupar distintos casos en varios temas, ¿no? Vamos a tener por ahí el primer tema que se relaciona con la difusión de contenidos en YouTube. Y vamos a analizar estos 3 casos y así vamos a ir avanzando. Difusión de contenidos en YouTube, el tema de respaldo o retweet de los contenidos, el tema de la veda electoral, todo esto lo vamos a revisar en la próxima hora. Sobre los contenidos en YouTube, les propongo estos 3 casos, hay más, pero digamos el que cobró mayor relevancia o que es más emblemático es el RAP 153 de 2009. Sin embargo, uno de los primeros casos que tenemos al respecto es este JRC 165 de 2008. Bueno, el primero, lo recuerdan, es de 2008. Este tema de el entonces presidente municipal de Acapulco. ¿Alguien lo recuerda? Sí, ¿no? ¿No? No se preocupen. Bueno, en este primer juicio se analizaban varios temas, entre ellos el tema de propaganda y la difusión de 4 videos en YouTube, en los que pues se acusaba, como ustedes pueden ver por acá, esta es una captura de la propia sentencia, una captura de pantalla, en las que se acusaba de pues robo, de un supuesto abuso de derechos laborales por parte de este candidato, del incremento de la gasolina, etcétera. En este juicio, lo que se analizó entre los elementos que se plantearon ante la autoridad, se analizaron actas notariales que llevaron los actores sobre que el video sí se encontraba por ahí en la plataforma, ¿no? Porque no era, o sea, no bastaba en todo caso que se dijera que estaba colgado en YouTube, sino que en ese momento aportaron estas actas notariales, perdón, en las que se señalaban que sí estaban ahí en la plataforma. Y cuando la autoridad revisa este caso, cuando analiza este caso, lo que señala es que, pues, si bien estos videos sí se encuentran en YouTube, en realidad, pues las imputaciones que se están haciendo al entonces presidente municipal carecen de una referencia a elementos objetivos que permitieran concluir que estas afirmaciones eran la realidad, ¿no? Que en realidad esa persona sí había sido culpable de la comisión de algún tipo de delito, de la vulneración de derechos laborales, etcétera, porque no había forma, no había estos elementos objetivos que permitieran concluir que se relacionaban con algo real. Es decir, que si bien se estaban emitiendo estos dichos, no existía esta evidencia. Y que si bien también se podían identificar que estaban por ahí colgados en la web, en YouTube específicamente los videos, y también se podía ubicar el total de reproducciones que se habían hecho de estos videos en YouTube, por la forma en la que está diseñada la plataforma, podemos identificar que un usuario carga un video, podemos ver el total de reproducciones, incluso si hay algún tipo de comentario. Pero más allá de que el propio usuario pusiera en el apartado de información de YouTube sus datos específicos, no podemos o no tenemos forma de identificar que el nombre Verónica Méndez corresponde realmente a mi identidad en ese usuario de YouTube. Y entonces tampoco hay forma de identificar por el propio diseño de la plataforma quiénes fueron las personas que consultaron estos contenidos, ni las personas que están generando estos materiales. Nos plantea por acá Dante. No alcancé a apuntar los expedientes de los criterios orientadores. Claro, regreso de una vez, no te preocupes.
De todas maneras, esta presentación, no sé si se los comentaron mis compañeros en sesiones anteriores, entran a nuestro micrositio de la Escuela Judicial Electoral, hay un apartado que se llama Materiales de Consulta, y ahí en materiales de consulta se despliegan todos los diplomados. Entran a los diplomados y ahí vienen nuestras presentaciones. En el caso de esta presentación de redes sociales, va a venir la liga al Prezi y ustedes van a poder consultarlos. Y también, por ejemplo, al final de esta presentación vienen ahí fuentes para que puedan revisar. En caso de que no tengan oportunidad de anotar ahorita todos, lo van a poder acceder de esa forma. No, muchísimas gracias a ti, Dante. Entonces, les decía, nos dijo la autoridad, existen los videos, no hay forma de acreditar que los dichos son reales, no hay forma de que identifiquemos cuántas personas consultaron el video, pero no específicamente quiénes lo consultaron y por tanto, si hay alguna relación entre las personas que lo consultaron y la influencia o la incidencia que pudo llegar a tener en la elección en específico, es decir, no sabemos si realmente existe una vulneración al principio de equidad en la contienda específicamente para esos ciudadanos, porque pudo haberse consultado en cualquier lugar, no específicamente en el municipio de Acapulco, que era a lo que se apelaba en ese momento, en ese proceso electoral. Entonces, hasta ahí, digamos, nos quedamos en este primer caso. ¿Qué es lo que nos dice la sala en el segundo? Les decía, a pesar de que este es, digamos, el más añejo, el más antaño, el segundo es el que tuvo un mayor impacto mediático. Y tuvo un mayor impacto mediático precisamente por esta imagen que ustedes pueden ver acá en pantalla. ¿Recuerdan esta película de Rudo y Cursi? Que es, bueno, entonces, lo que se hizo en ese momento con esta película fue retomar el video de la propia película en donde sabemos sale Gael García y canta Yo te vi llorando, me parece que era. Entonces, retoman ese video y hacen un montaje con el audio y con los subtítulos del video. Y entonces este video se refería al entonces gobernador Fidel Herrera, y básicamente lo que plantea en esta canción tan pegajosa, en este jingle, decía yo te vi llorando y entonces hacen la modificación a yo te vi robando. Y toda la forma en la que cambian el contenido de la canción, el texto de la propia canción es en referencia a Fidel Herrera, como una persona que había robado durante su administración. Así es, Fidel Herrera contra Miguel Ángel Yunes, que nos ponen por acá. Entonces, en este caso, lo que se aportó por ahí fueron documentales públicas con la descripción de en dónde estaba por ahí ubicado este video. Se enviaron también 3 discos compactos en los que venían en uno, la canción original, la edición, pues todas estas pruebas técnicas. Y básicamente lo que dijo la autoridad es que en realidad, en el análisis, digamos, se encontró que, bueno, vamos un poco atrás. Este video estaba cargado en una cuenta de YouTube que no era identificable. Es decir, los actores decían que quien estaba detrás de estos videos era el PAN y específicamente su organización juvenil, ¿no? Que eran quienes habían... muchas gracias, Miguel, por compartirnos el video. Que quienes estaban detrás del asunto era precisamente el PAN y su organización juvenil. Y entonces lo que dice la autoridad es, no hay forma de que nosotros identifiquemos realmente que fue el PAN y la organización juvenil los responsables de la difusión de este video, porque no se puede identificar, insisto, retomando este asunto de un año previo, no se puede identificar en la cuenta que realmente hubiera sido la organización, y en ese sentido, como no fue la organización juvenil, como no hay forma de comprobarlo, pues no estamos ante una supuesta culpa en vigilando del Partido Acción Nacional, porque no es posible hacer esta identificación, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice la sala es que
dadas las incalculables posibilidades de la autoría de este video, no es deber de los partidos cuidar que en el universo, y esta es tal cual la cita de la sentencia, que en el universo de comunicación que implica la Internet se coloque un cierto video para atribuirle concretamente su colocación, pues aceptar esas circunstancias se apartaría de la razonabilidad y objetividad exigida a todo juzgador para la valoración de los hechos materia del proceso. Les voy a pedir que tengamos esto en mente cuando lleguemos por ahí a un criterio sobre el uso de la imagen de los propios partidos políticos. Y es que aunque son casos distintos, bueno, es que en realidad justo porque son casos distintos, los criterios van a modificarse, pero es importante que tengamos en cuenta los distintos elementos de cada uno de estos. Entonces, aquí no había forma de que se supiera que había sido la organización y entonces lo que está diciendo la sala es, pues tampoco les podemos exigir a todos los partidos políticos que estén atentos de los contenidos en Internet porque supuestamente pudieran ser atribuidos a los partidos o a los candidatos o a los actores, ¿no? Y ahora, un tema que escapa en este caso, en este RAP 153 y que incluso escapa del tema de las campañas electorales, es el efecto que pueden llegar a tener estos contenidos cuando se vuelven virales. Es decir, desde la comunicación hay un efecto que se le llama o se le conoce como el efecto Streisand, Barbara Streisand, porque como a lo mejor ustedes ubican a esta actriz, esta compositora, productora, por ahí en 2015, ella presentó una queja en contra de un periódico porque este periódico había publicado en su portada una fotografía de un complejo habitacional, me parece que era en Los Ángeles. Entonces, en la portada de la revista se veía el complejo, se veían muchísimas casas, no había una casa propiamente identificable, pero lo que decía Barbara Streisand era que en esa fotografía se veía su casa. Entonces le pedía a la revista que eliminara esa foto porque de cierta forma estaba vulnerando su privacidad porque aparecía su casa en la fotografía. Y si Barbara Streisand no hubiera hecho esta denuncia frente al periódico, en realidad el impacto que hubiera tenido la fotografía, la imagen, o quizás nadie se hubiera enterado que ahí estaba su casa, porque a partir de que existe este reclamo, comienza toda una serie de investigación, digámoslo, por parte de los propios usuarios de Internet, de los propios paparazzis, para identificar cuál de todas las 100 casas en esta foto panorámica que venía en la revista, cuál de todas esas 100 casas era la casa de Barbara Streisand, y al final se identifica claramente cuál era la casa, y ahora sí se pone en una situación de vulneración a esta actriz y compositora. Y retomo este caso porque ubiquémonos en 2009. A pesar de que pues en México sabemos que desde el 2000 empezamos con una nueva dinámica en comunicación política, que cada vez entramos un poco más con la personalización de los candidatos, que empezamos a recurrir más a otros medios, no solamente a radio y a televisión, a estos tiempos previstos por parte del Estado, pues en 2009 todavía no era tan popular el uso del Internet y de YouTube. Y entonces, quizás si no se hubiera presentado este caso, porque este caso se hizo muy famoso precisamente por recuperar esta cinta de Gael García, que en ese momento pues se encontraba en publicación, se me olvidó la palabra, en difusión en todos los cines. Se hizo famoso por esto, pero también se hizo famoso por la propia interposición del medio de impugnación en la sala, ¿no? Quizás si no se hubiera planteado, se hubiera quedado en un ámbito más local o no hubiera tenido la misma incidencia quizás en el debate público, ¿no? Entonces, esto sale un poco de los criterios orientadores, pero solo quería como compartirles el tema de la viralidad, la virtualidad, cuando hablamos de los casos de redes sociales, de Internet, porque esto también nos suele suceder, sobre todo cuando se pauta algún spot que después la autoridad pide que se baje y que
seguramente se recupera en algún portal de internet y que se sigue reproduciendo por otros medios, puede vulnerar la equidad en la contienda, pero técnicamente ya no está dentro del pautado de radio y de televisión, ¿no? Entonces, solo para que lo tuviéramos por acá en cuenta. El tercer caso relacionado también con la difusión de estos contenidos en YouTube es este RAP 268 de 2012. ¿Qué es este? Se relaciona con este link que puso en ese momento, todavía no era candidato a la presidencia Andrés Manuel, estamos hablando de 2012, pero específicamente el link data de 2011, es decir, el tweet lo hace acá el 20 de febrero, como ustedes pueden ver en la publicación, el 20 de febrero de 2012 todavía no era candidato, sin embargo, el video, bueno, y además el video es de octubre de 2011, de una entrevista por ahí que le hacen en algún medio de comunicación, ¿no? Y lo que se impugnó en su momento eran estos supuestos actos anticipados de campaña por parte de Andrés Manuel. Recordemos que también hay en el caso de Andrés Manuel, hubo pues una duda por parte de algunas partes de la ciudadanía sobre actos anticipados de campaña a 2018, ¿no? Y a 2012 también, ¿no? Por todo, digamos, continuó con el tema después de la elección de 2006 y entonces pues siempre se posicionó en varios espacios, no como candidato a la presidencia, pero que desde el ambiente se podría pensar que quería contender nuevamente en 2012 a la presidencia y entonces presentan este caso como supuestos actos anticipados de campaña. El tema es que propiamente la persona en ese momento no era candidata, no era ni siquiera precandidata, y entonces lo que dice por ahí la autoridad es que de entrada, el mensaje que publica por ahí Andrés Manuel es un mensaje que se hace en su carácter pues, en su carácter personal, que no se actualizan los elementos personal, subjetivo y temporal que tenemos que tener en consideración en caso de que estemos hablando de actos anticipados de precampaña o de campaña, que tampoco se puede considerar como propaganda electoral y que sí estamos ante un ejercicio de libertad de expresión, ¿no? Y en este sentido, lo que reitera la sala en la resolución de este RAP es que cuando hablamos del Internet en general, estamos hablando de un medio de comunicación que se utiliza de forma permanente para emitir esta información, para tener este diálogo, para tener esta interacción entre todos los usuarios que además comparten intereses, ya sea personales, laborales, didácticos, de ocio, institucionales, nos dice por acá en la sentencia. Y que entonces lo que hizo Andrés Manuel en ese momento, pues era un acto personal que se circunscribía al ejercicio de la libertad de expresión. Y entonces, a partir de estos tres casos, el tribunal ha señalado reiteradas veces en los futuros que cuando hablamos también de los mensajes distribuidos en YouTube, estamos hablando de mensajes distribuidos de forma limitada, de difusión limitada. ¿Por qué? Porque las personas, para poder acceder a estos mensajes, tienen, uno, que tener acceso a Internet, que saber utilizar las plataformas, que poder entrar a YouTube, hacer la búsqueda del contenido en específico al que queremos acceder o visualizar o compartir, y que entonces incluso si los contenidos que se difunden en YouTube, si la propaganda que se pudiera difundir, incluso si estuviera en los supuestos de vulnerar el modelo de comunicación política, no estaríamos ante una vulneración generalizada, grave y determinante cuando hablamos de esta equidad de la contienda, porque se necesita este acto volitivo de las personas, esta voluntad para acceder a estos contenidos y no podríamos ponerlo en la misma canasta, no podría ser equiparable, por ejemplo, la difusión de propaganda que vulnera el modelo de comunicación política en radio y en televisión versus aquella que solamente se difunde en YouTube, ¿no? ¿Pudiera vulnerar? Sí,
Sin embargo, cuando hablamos de radio y de televisión, estamos hablando de propaganda que es propaganda abierta, que es generalizada, y entonces ahí sí habría esta vulneración grave y determinante de la equidad en la contienda, pero cuando hablamos del caso de YouTube, no. Básicamente es lo que nos dice la sala al respecto. Ahora, el siguiente tema se relaciona con la autoría y el deslinde de propaganda electoral de Internet. Y vamos a retomar estos aspectos que veíamos hace un rato en el contenido de YouTube, cuando este video de supuestamente la organización ciudadana, la organización juvenil, perdón, la organización juvenil del PAN supuestamente había creado. Estamos hablando de que lo que dijo la sala fue, no hay forma de que identifiquemos que realmente fue la organización y entonces no hay culpa en vigilando. Bueno, en este caso vamos a revisar qué sucedió. Es el REP 579 de 2015. Ubiquémonos en diciembre de 2015. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, impugna por ahí una resolución relacionada con supuestos actos que denigraban y calumniaban al PRI y estaban acusando al PAN y a Nueva Alianza, al PAN, a Nueva Alianza y a 2 diputados federales del Distrito 1 de Aguascalientes. A ellos eran a quienes estaban acusando de estos supuestos actos que denigraban y calumniaban, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo la difusión de un spot que supuestamente tenía propaganda con contenidos negativos, pero no vamos a entrar a este tema del spot de radio, ubiquémonos en lo que sucedió específicamente en Facebook. Lo que decían es que los entonces diputados de este Distrito 1 habían publicado en su perfil de Facebook, uno de los diputados había publicado en su perfil de Facebook, algunos mensajes que hacían una campaña negativa en contra del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y entonces presentaron, por una parte, se presentan un disco en donde venía el video de Facebook que se cargó a la página del diputado, el acta circunstanciada de la unidad técnica de lo contencioso, en donde pues estaba verificando que sí existía este video. Presentan por ahí también una copia certificada del acta del Consejo Distrital del acta en la que habían conversado los consejeros, porque esto es importante cuando se hizo esta supuesta... cuando se dijo que se estaba vulnerando al PRI y que había dichos que contenían propaganda negativa, se presenta esta acta para argumentar cómo no, en realidad nosotros tenemos propuestas positivas, no estamos atacando al partido, etcétera. Entonces presentan esta acta certificada. Y además, por parte del PAN y por parte de Nueva Alianza, que eran quienes estaban siendo cuestionados sobre la autoría de estos contenidos en Facebook y en la radio, específicamente en los contenidos de Facebook, lo que se presenta es una serie de escritos en las que señalaban que el PAN no administraba la cuenta de este diputado federal, ¿no? Esto es importante porque básicamente, pues la autoridad lo que dijo es que si se está haciendo uso de tu imagen como partido político, debe de existir alguna prueba que tú, como partido político, evitaste por todos los medios posibles que se utilizara tu imagen con un fin negativo. ¿Por qué? Porque si se sabe que ese tipo de contenidos, ese video, esa propaganda puede vulnerar el modelo de comunicación política, incluso contiene dichos que pudieran ser sancionables y además se está difundiendo bajo tu plataforma, o sea, bajo tu imagen, aunque no manejes el Facebook o la página de Facebook de ese diputado, si está con el contenido de tu logotipo, si ese diputado es diputado por parte de Acción Nacional, etcétera. Entonces, lo que tienes que hacer es deslindarte de estas responsabilidades, no con el mero dicho, sino en realidad comprobar que se hizo todo lo necesario para poder
evitar que se vulnerara la equidad en la contienda basados en el aprovechamiento de la propia imagen o el nombre del partido político. Les decía, son casos distintos. En el caso de YouTube no había forma de comprobar que la organización ciudadana, juvenil, que la organización juvenil había sido quien había generado este video y por tanto no correspondía a algún tipo de responsabilidad al partido. Sin embargo, en este caso, el video, aunque no lo hubiera generado Acción Nacional, aunque se hubiera generado por parte de, no sé, el equipo de comunicación del entonces diputado del Distrito 1, sí se había cargado en esa página de Facebook del diputado, en la que además se hace alusión al partido político y que además el video contenía este logotipo del partido, y entonces no bastaba con que el partido dijera yo no fui, yo no lo hice, yo no lo subí a Facebook, sino que tenía que comprobarle a la autoridad que había hecho todo lo posible para poder evitar que se utilizara su imagen para vulnerar la contienda, ¿no? Esto es básicamente lo que nos dicen ¿qué era? ¿Rep? Sí, en este rep. Y a partir de este rep es que surge esta tesis, que lo que nos dice es, las máximas de la experiencia indican que si se advierte o conoce de la existencia de algún instrumento en el cual se emplee su imagen, o bien que se difunde información a su nombre sin su consentimiento, lo ordinario es que implemente actos idóneos y eficaces para evitar de manera real y objetiva que la difusión de la propaganda continúe cuando pudiera vulnerar lo dispuesto en la normativa electoral. Entonces, cuando hablamos de este deslinde, no basta el dicho, tiene que haber esta comprobación. Ahora, pasemos a tweets y retweets. Aquí tenemos varios casos, algunos en realidad relacionados con veda electoral, pero vamos desde el inicio. El primero es el REP 611 de 2018. ¿Recuerdan este spot? Sí, el de no lo dejes manejar. Bueno, este caso se presentó, no lo recuerdas, Jonathan, no te preocupes. En la sentencia puedes revisar, esto igual es la captura de la propia sentencia, viene cuadro por cuadro. No sé si este spot todavía se encuentre por ahí en algún lugar de internet, porque en realidad donde se difundió fue en internet, fue específicamente en Twitter. Este no fue pautado porque además me parece que no se supo la autoría de este spot, no venía ningún tipo de logotipo y entonces en realidad solo se difundió en internet y específicamente en Twitter. Entonces, surge de una cuenta de Twitter este video y lo que sucede es que el entonces vocero de una coalición que estaba contendiendo pues a la presidencia de la República, hace retweet de este video y entonces usa este hashtag. Miguel Ángel, muchísimas gracias por este acompañamiento de los videos. Utiliza este hashtag de no lo dejes manejar, ¿no? Lo que sucede es que Morena, porque la alusión, cuando hacemos el análisis ya del video, sabemos que se estaba aludiendo a Andrés Manuel. Entonces, Morena presenta un medio de impugnación y lo que dice es que este tipo de contenidos, este spot, está discriminando a las personas adultas mayores. Está preservando estereotipos porque básicamente lo que está diciendo, lo que connota, es que las personas adultas mayores, el envejecimiento genera la disminución de capacidades intelectuales, de capacidades motrices, y entonces cuando hace el análisis la sala especializada sanciona al vocero por haber dado este retweet porque argumenta que en realidad pues sí hay esta vulneración a las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, el vocero claramente recurre a la sala superior. Entonces se presenta este caso y lo que dice el vocero es que hay una limitación a su libertad de expresión, porque en realidad este retweet que hizo lo hizo como una persona normal, en su carácter personal, en su cuenta personal de Twitter, y que además la sala especializada está siendo omisa en analizar
la autoría del video compartido. Es decir, el vocero dice, yo solamente di retweet, yo no lo creé, además lo hice con base en mi libertad de expresión y entonces hay una vulneración porque la sala me está imponiendo una sanción simplemente por haber dado este retweet, ¿no? Entonces, entra la sala superior al análisis del asunto en este rep y lo que hace es primero revocar la sanción que había impuesto la sala especializada, porque identifica que sí, que en realidad pues este retweet se da como parte de este pleno ejercicio de la libertad de expresión, que la especializada pues no identifica quién es el autor y específicamente pues el vocero tampoco, o sea, no hay forma de que se sepa que él fue el autor. Y introduce un elemento, uno de los principales criterios de 2018 relacionados con Internet. Y lo que nos dice es, las redes sociales gozan de una presunción de ser expresiones espontáneas. Los usuarios que tenemos una plataforma, que hacemos publicaciones, lo estamos haciendo desde lo que nosotros queremos compartir, desde nuestras ideas, nuestros intereses. Las expresiones pues apelan a un tema de espontaneidad. Entonces, tiene que existir esta protección por parte de las autoridades de la libertad de expresión, también del derecho a la información, es decir, de estas dos dimensiones de la libertad de expresión, la individual y la colectiva. Y lo que nos dice es que también las redes sociales, pues, requieren de esta interacción deliberada y consciente de quienes estamos utilizando esa red, ¿no? De esas plataformas. Entonces, hay un tema voluntario de compartir contenidos, pues, de nuestra autoría, pero también de compartir lo que otros usuarios están publicando, porque los usuarios buscamos participar en la discusión, ser parte de una comunidad, ser parte de un grupo, y que entonces tiene que protegerse este tipo de interacción en las redes sociales para que sea dinámica, abierta, para que no haya algún tipo de discriminación, etcétera, ¿no? Y en todo caso, pues tendríamos que apelar a este marco de responsabilidades ulteriores, ¿no? Si existe algún tema, alguna vulneración a derechos de terceros con estas publicaciones en redes sociales, pues tienen que ir a responsabilidades posteriores para el respeto de los derechos de las personas, de su reputación, la seguridad nacional, la salud, la moral pública, etcétera, ¿no? Y además, en este asunto, lo que hace el tribunal es, pues, reiterar este tema de que cuando de que no debe de existir algún tipo de restricción, digamos, a los medios de comunicación, que sea una restricción desproporcionada o irracional, ¿no? Para evitar precisamente que haya esta, pues, limitación arbitraria a la libertad de expresión y que, en todo caso, cuando se vaya a establecer algún tipo de restricción a redes sociales, al Internet, tiene que tomarse en consideración cómo va a impactar esa medida, no solo en el caso específico, sino en general en la dinámica de las propias redes sociales y del Internet. Es decir, si bien es importante analizar el caso específico para poder sancionar en todo caso, cuando hablamos de la imposición de alguna restricción a la libertad de expresión en redes y en el Internet, tendríamos que pensarlo también a nivel macro, ¿no? O sea, abrir el panorama e identificar cómo esa decisión va a afectar en la dinámica de la propia red social para la difusión de las ideas. Ahora, en el REP 673 de 2018, que es este de acá. Listo. En este se ve bueno, la imagen no se ve porque en la sentencia tampoco se veía, pero bueno, en este sí se acredita que hay una vulneración a la normativa electoral. ¿Por qué? Recordemos, también estamos hablando de un retweet que hace en su momento un candidato a una diputación federal y hace un retweet, es Fernando Belanzarán y hace un retweet de una publicación de Ricardo Anaya.
Pero el tema aquí es que hizo este retweet durante la veda electoral. Entonces, recordemos, no importa que estamos hablando de redes sociales, que estamos hablando del Internet, también se tienen que respetar pues las reglas del modelo de comunicación política en general. Entonces, sabemos que existe esta veda 3 días antes de la jornada electoral para que la ciudadanía tenga oportunidad de reflexionar su voto. Bueno, este retweet se hizo durante la veda. Y entonces lo que encontró la autoridad es que pues determinó amonestarlo por que había vulnerado esta veda, aunque hizo este retweet como parte de su libertad de expresión, pues en realidad existe esta restricción temporal para todos los candidatos y los partidos políticos, y entonces decide sancionarlo. Es lo mismo en este caso. Este esperen, es que se me olvidó cuál es el. Bueno, este último se relaciona con el procedimiento sancionador 251 de 2015, me parece. No, es el 109 de 2019, sí. Este último tiene que ver con el Partido Verde que ahorita vamos a revisar, que seguramente ustedes también recuerdan muy bien. En este caso, igual, se publicó desde la cuenta del gobierno de México un video en YouTube sobre el proyecto gubernamental en Tabasco. El tema aquí es que se difundió el 1 de junio. Es decir, igual, estábamos ya en veda en jornada. Y entonces, en la sala lo que consideró fue que aunque el contenido de este video en ese momento estaba hablando solamente del tema de Tabasco, en realidad podía tener algún tipo de afectación o podía haber trascendido a otras entidades federativas con procesos electorales en 2019, ¿no? Y que como había vulnerado esta veda electoral, entonces se le impuso una infracción, confirmó la sala superior la infracción que ya le había impuesto la sala especializada al vocero de presidencia por que en realidad el vocero de presidencia es la persona que es responsable de la cuenta de gobierno de México, ¿no? Entonces, confirma esta infracción que le impone la sala especializada y además lo que señala en esta sentencia la sala superior es que el hecho de que las redes sociales, pues propiamente no estén reguladas en materia electoral, pues sí existe, bueno, no implica que las manifestaciones que realizan estos usuarios como candidatos, como partidos políticos, pero pues también como personas que se encuentran dentro de la administración pública, es decir, esta prohibición temporal a la propaganda gubernamental, pues es aplicable, ¿no? Y entonces no están amparadas las redes sociales, el Internet, bajo la libertad de expresión simplemente porque no exista propiamente una regulación en materia electoral. Es decir, además existen, o sea, no solo se tienen que observar las reglas generales del modelo de comunicación política, sino que existen criterios que han emitido las autoridades y que tienen que ser observadas también por todos los actores para tratar de evitar que exista algún tipo de vulneración de la contienda. Ahora, les decía, este sancionador 251, que terminó en este REP 542, pero que además continúa con rasgos distintos actualmente, es el tema del Partido Verde. ¿Recuerdan este caso de los tweets, retweets durante la jornada electoral en 2015? Sí, ¿no? Ya vi que Carla nos dijo que sí. Bueno, estamos hablando de que en el caso de las elecciones intermedias de 2015, varias personas pertenecientes al medio del espectáculo y del entretenimiento en general compartieron tweets en los que describían
por quién iban a votar y qué era lo que les convencía, básicamente, ¿no? Entonces, en la jornada electoral, estamos hablando de que, pues, una serie de artistas empezaron a publicar, no, pues yo voy a, como este tweet, ¿no? El futuro de México depende de las nuevas generaciones, hashtag becas para no dejar la escuela, que era uno de los hashtags que utilizaba el Partido Verde Ecologista, porque era una de sus propuestas de 2015, y entonces varios artistas, varias personas del espectáculo estuvieron publicando contenidos que aludían al Partido Verde, ¿no? Les decía, este caso es de 2015, pero actualmente, bueno, recientemente más bien, en el proceso anterior, hubo un caso similar con las historias en Instagram de influencers. A lo mejor esa historia o ese caso les resuena un poco más. En ese momento, lo que sucedió en 2015 es que se determinó que había sido esta publicación, toda esta serie de publicaciones, la sala especializada lo que dijo fue, hubo libertad de expresión. Entonces, cada persona está haciendo uso de su libertad de expresión en sus cuentas de Twitter y están publicando por quién van a votar o por no solo por quién, sino la razón por la cual van a votar por ese partido político y están en el pleno ejercicio de su libertad de expresión. Pero cuando el asunto llega a la sala superior, en el REP, la sala lo que nos dice es, revoca esta resolución de la sala especializada y considera típico que un grupo específico y además numeroso, porque fueron varias personas, no fueron dos, tres, fueron varias personas, que este número de personas numeroso, pertenecientes además a un gremio específico, particular, durante el transcurso de la jornada electoral, todas estas personas hicieran uso de su libertad de expresión en sus cuentas personales, especificando que iban a votar y además todas votando por el Partido Verde o en alusión al Partido Verde, ¿no? Entonces, que parecía un tanto sospechoso y que pues más valía revisar el caso para identificar si en todo, pues pudiéramos estar quizás en alguna estrategia de propaganda, ¿no? Bueno, en el análisis lo que considera la sala superior es de entrada que pues el número de personas que habían emitido este mensaje, cuál era la dimensión, digamos, el eco que podía llegar a tener estas personas en esta difusión de los mensajes, el número de seguidores de las cuentas, el contenido de los propios tweets, el tipo de lenguaje, los temas, porque además todos estos fraseos eran básicamente los mismos, hashtags similares, esta alusión que se hacía al Partido Verde igual de una forma muy, pues muy similar. Entonces, revisa todas estas características y además el vínculo que podían tener estas personas con las propuestas del partido político. Y entonces la sala identifica que pues no se encontraban bajo un ejercicio pleno de libertad de expresión. Porque si bien pues la libertad de expresión en un proceso electoral tiene además se refuerza, digamos, su protección, porque sabemos que lo que se busca es privilegiar que exista el debate público, que exista esta reflexión o este análisis por parte de las personas para identificar cuál candidatura es más afín a sus intereses y poder votar al respecto. En realidad, en este caso, pues se trataba más de una estrategia propagandística, ¿no? Y le solicita a la sala superior, a la sala especializada, que entonces investigue nuevamente el caso, que a partir de lo que encuentre establezca las responsabilidades y las sanciones correspondientes tanto al partido político como a una de las personas que había emitido los mensajes, porque una de las personas era, no me acuerdo si se llama Raúl Araiza, pero bueno, sí, es Raúl Araiza. Era entonces candidato, era diputado, era candidato a una diputación suplente. Entonces, establece que tiene que haber esta sanción tanto al Partido Verde por haber concertado esta estrategia estando en veda, bueno, estando ya en la jornada electoral, y a este candidato, pues igual lo correspondiente, porque además pues tenía que respetar esta veda al tener esta condición, ¿no? Les decía, este tema se retoma
cuando hablamos del caso reciente de 2020-2021, porque el Partido Verde nuevamente concerta esta estrategia, pero ahora ya no lo hace en Twitter, sino que lo hace en Instagram, ¿no? Y sabemos cómo funcionan estas historias de Instagram, duran 24 horas, entonces básicamente el sábado, previo a la jornada electoral, varios influencers en sus cuentas empezaron a publicar como, pregúntame por quién voy a votar, ¿no? Y entonces hacían la respuesta de, no, pues todavía no estoy decidido, pero yo creo que tal partido, porque sus opciones me llaman la atención, etcétera. Entonces, varios influencers, se supo ya después fuera del tema de la sala, o sea, más como desde la cobertura noticiosa, se supo cuánto les pagaron aproximadamente, a unos creo que no les terminaron de pagar lo prometido, pero publicaron estas historias en veda electoral y entonces también entró en el análisis en la sala superior primero relacionada con los procedimientos de fiscalización que había llevado a cabo el INE, ¿no? Porque lo que dijo en su momento la sala fue, bueno, está bien, si llevaron a cabo esta estrategia, pues al menos tiene que estar contemplado en sus informes de fiscalización, ¿no? O sea, tienen que decir cuánto pagaron a estos influencers como parte de la estrategia. Como no estaban, el Instituto Nacional, pues, estableció sanciones para el Partido Verde y entonces ese asunto llegó primero a la sala superior y en ese asunto lo que hizo el Pleno fue identificar que pues existía esta pues reincidencia por parte del partido y entonces en el RAP 172 de 2021 lo que hace la sala superior es confirmar la multa que le había impuesto el Instituto Nacional Electoral al Partido Verde, que era de 40 millones, y además también la suspensión de la transmisión de su pautado en radio y en televisión durante un tiempo específico, no recuerdo ahora exactamente durante cuánto tiempo se hizo esta suspensión, porque pues esta conducta era una conducta grave y reiterada, ¿no? Esto fue lo que se decidió por ahí en ese primer RAP. Pero bueno, regresando a 2016, en este contexto de los tweets y de los retweets, en ese momento se emite esta jurisprudencia, que es la 18 de 2016, que básicamente lo que nos dice es que el hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma, es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo. Retomemos igual el rep anterior que veíamos hace un rato sobre la espontaneidad de la que gozan las redes sociales. Bueno, ya se establece por acá en esta jurisprudencia 18 de 2016. Y entonces lo que nos dice es que se debe de permitir que haya este tipo de diálogo, este tipo de difusión en redes sociales para preservar la libertad de expresión, pero además para maximizarlas cuando estamos hablando de estos procesos electorales o del debate público en general, ¿no? Ahora, pasemos a, me parece que es, no, no es el último caso. Bueno, pasemos al tema de la publicidad comercial. ¿Qué es lo que nos dice la sala al respecto? Bueno, se presentó este REP 153 de 2018 en el marco del proceso electoral de la presidencia. Y es que llegaron varios quejas a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en las que señalaban que estos letreritos que estaban siendo difundidos, sobre todo en Facebook, se consideraban publicidad que podía vulnerar la equidad en la contienda, ¿no? Entonces, el INE en su momento declaró que era improcedente establecer medidas cautelares, porque además eran negocios quienes estaban publicando este tipo de contenidos en sus páginas de Facebook. Entonces, el INE declaró improcedente esta solicitud de medidas cautelares. Pero el asunto llegó por ahí a la sala superior y básicamente lo que dijo la sala superior es que, pues, eso confirma la determinación del Instituto Nacional sobre las medidas, porque lo que nos dice es que
la propaganda electoral, pues no solo requiere de estos elementos visuales, gráficos, auditivos, digamos, que refieran a un candidato, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de propaganda electoral, pues sí, tenemos la imagen de quien era entonces candidato a la presidencia, podríamos decir que es un nombre, creo que es en el único, se ve un poco borroso, pero me parece que es en el único en el que hacen referencia tal cual a su nombre, pero sí se identifica visualmente quién es, gráficamente quién era el entonces candidato. Pero lo que nos dice la sala, no basta con eso, no basta con esta identificación gráfica o auditiva de una persona que es candidata, sino que además tiene que existir este llamado inequívoco al voto, ¿no? Esta expresión explícita sobre que hay una finalidad electoral, llamar al voto en favor de este candidato o en contra de un candidato o un partido político. Entonces, mientras no exista esta expresión explícita, entonces no podríamos considerar que se está ante un tipo de propaganda electoral. En realidad, esto simplemente es propaganda comercial, es lo que nos dice la sala en este Rep 153. Y además dice, porque, insisto, no, yo creo que no se va a alcanzar a ver muy bien, pero básicamente lo que dice es como nosotros invitamos 300 filetes de pescado en caso de que ganara AMLO, ¿no? En uno. O si gana las 1000, creo que era, aquí dice litros, regalaban 1000 litros de cerveza, ¿no? Y por acá igual regalaban otra casa en caso de que ganara el entonces candidato. Bueno, lo que está diciendo, porque lo que aducía el Partido Acción Nacional en este medio de impugnación es que también había un condicionamiento del voto, ¿no? No solo había esta propaganda, sino que además estaba condicionando el voto. Entonces, lo que nos dice la sala es que no existe tal condicionamiento del voto porque de entrada, cuando hablamos de este supuesto condicionamiento, siempre se va a tener en cuenta que sea para cubrir las necesidades, las primeras necesidades, digamos, de un sector que además es un sector vulnerable y que entonces esto va a permitir identificar que se está ejerciendo algún tipo de presión al electorado, ¿no? Es a cambio de un bien, de un servicio de primera necesidad, entonces estoy condicionando tu voto en favor de alguna candidatura o de algún partido político. En este caso, pues los filetes de pescado y la cerveza y en el contexto en el que estaba siendo promocionado no eran bienes, servicios de primera necesidad, entonces la sala nos dice, no estamos ante un condicionamiento del electorado a cambio de su voto. Y además, lo que hace es reiterar este criterio de que las redes sociales pues generan este ambiente democrático, plural, abierto, de debate, que permiten esta expansión también de la libertad de expresión y que entonces se genera ya esta jurisprudencia 19 de 2016 en la que se establece que cuando se... Muchas gracias, Carla. Lo que nos dicen también es que en caso de que exista, lo que les comentaba hace un par de reps, ¿no? Cuando se busque implementar algún tipo de medida que restrinja la libertad de expresión en redes sociales y en Internet, se tiene que tener en consideración también las afectaciones que va a tener esta medida para su dinámica en general, ¿no? Entonces, como es este criterio reiterado, se crea esta jurisprudencia 19 de 2016. Nos dice por acá Elizabeth. Pero al fin de todo, en electoral la finalidad no es subjetiva, sino que tiene que manifestarse. Claro, sí, 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 un poco lo que nos decía la sala, ¿no? O sea, en esta propaganda, pues no se estaba pidiendo específicamente que se votara por él, ¿no? Era como si gana, pues nosotros regalamos las primeras 100 cervezas, ¿no? O algo así. Entonces, sí, tiene que ser explícito y no cumplió con este elemento. Bueno, entonces, digamos, hasta aquí lo que ha dicho sobre este tipo de propaganda. Esta resolución es de 2012. Esta tiene que ver sobre la autoría de páginas web. El orden, quizás en el que tuve que habérselos compartido era distinto, porque
Esto tendría que ir a lo mejor antes del de autoría y deslinde, sobre todo porque aquí lo que encontró la sala es que pues no había forma de saber quién había creado esta página. Pero vamos al contexto. Es esta página de internet que por ahí impugnan por supuestos actos anticipados de campaña al haber sido publicada en ese entonces, ¿no? En 2012. Se presentan varias pruebas, una lista privada, una documental privada sobre la lista de las entonces precandidaturas del Partido Acción Nacional, se presenta un disco compacto en el que viene cargada la página de internet, se presenta por ahí una fe notarial sobre la existencia de esta página en internet y además pues varias actas circunstanciadas. Lo que alegaban las personas que presentaron este asunto es que no había habido una valoración adecuada de las pruebas y que entonces por eso se había resuelto primero que no existía algún tipo de vulneración a los actos anticipados de campaña. Lo que dice en su análisis la sala superior es que en realidad sí había, ay, perdón, déjenme, regreso acá. Lo que dice la sala superior es que en realidad se había identificado cuáles eran los hechos, que se había identificado que sí existía la página de internet y que las pruebas habían sido valoradas de forma adecuada por parte de la autoridad. Y además lo que señala es que cuando hablamos de páginas web, un poco retomando como lo que sucedió con los videos publicados en YouTube, cuando hablamos de estas páginas web, el hecho de que se coloque en Internet no implica que es una difusión indiscriminada o automática, ¿no? Las personas tienen que recurrir a un buscador, el de su preferencia, y entonces colocar la liga de la página o el nombre de la página para poder acceder y tener conocimiento de esta información. Entonces, tenemos en cuenta que es un conocimiento, acceso al Internet, conocimiento por parte de las personas, esta acción de voluntad de los usuarios para poder acceder a estos contenidos y que entonces propiamente no podríamos estar ante un tema de propaganda porque se requiere el tema de la voluntad de la ciudadanía para poder acceder o tener conocimiento de todas estas páginas. Y también con esta resolución se reitera que es difícil identificar, sobre todo en el diseño de una página web, a menos que haya una solicitud formal, quizás al servidor, etcétera, es difícil identificar la fuente de los contenidos, pues de entrada a la autoría, pero además la fuente de los contenidos. Y que entonces, recordemos que cuando hablamos de estos actos anticipados de campaña, se tienen que actualizar los tres elementos, ¿no? Personal, subjetivo y temporal, que ya habíamos también recuperado en casos anteriores. Es decir, se tiene que identificar que los actos que están siendo impugnados o investigados se relacionan con alguna candidatura, algún partido político o precandidatura. Cuando hablamos de este elemento subjetivo, es decir, que estos actos tienen como fin presentar o promover alguna plataforma política, alguna propuesta política o incluso pedir que no se vote por alguna opción política y también el tema del elemento temporal, ¿no? Que se ubique en dentro del proceso electoral, pero que si estamos hablando de actos anticipados de campaña, pues se ubiquen entonces en el periodo de intercampañas quizás, o si estamos hablando de actos anticipados de campaña, pero con una única precandidatura. Entonces recordemos, desde el modelo de comunicación política, lo que nos dicen es, incluso si un partido político solamente tiene un precandidato para algún cargo, ese tiempo se le tiene que asignar, pero el precandidato solamente puede hablar y difundir información para los militantes de los partidos, porque entonces, en caso de que no se les otorgaran estos tiempos, una vez más, podría haber una vulneración a su libertad de expresión, pero bueno, no puede haber este llamado al voto para evitar caer en estos actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, eso, el elemento temporal considera tener en cuenta en qué momentos se están difundiendo estos mensajes y estos contenidos. Entonces, en el caso en específico, no era posible identificar de entrada desde cuándo había estado cargada la página de Internet.
no era posible identificar también si el Partido Acción Nacional, a partir de estos tres elementos, había incurrido en algún tipo de acto anticipado de campaña. Y tampoco podíamos identificar, esto fue lo que dijo la sala en 2012, que el PAN había creado la página, ¿no? Pero insisto, por eso creo que tengo que reacomodarlo para siguientes sesiones, porque el segundo criterio que veíamos era lo del deslinde de la autoría en redes sociales y en Internet, ¿no? Y lo que nos dijo ya la sala en este desarrollo, recordemos pues en redes sociales y en internet también siempre vamos como detrás de la zanahoria, ¿no? Vamos resolviendo conforme a los casos y se va ensanchando todos estos criterios, en tanto también, pues desde las propias reformas electorales que se proponen, no haya una propuesta específica cuando hablamos de redes sociales, internet y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, en 2012 esto fue lo que dijo la sala, pero en 2006 teníamos ya esta tesis de 82 de 2016 en la que establece que es necesario que si se están utilizando tu imagen, tu logotipo, tu nombre, etcétera, para deslindarte de la autoría, entonces tienes que comprobar que hiciste todo lo necesario. Y es que en este caso, bueno, en este caso en realidad no alcanzó a ver bien si por acá sería un logotipo, me parece que ni siquiera es el logotipo del PAN, los colores, pero los colores no tendrían, me parece, como mayor validez. Entonces, incluso también podríamos estar ante que no se puede realmente comprobar que el Partido Acción Nacional era quien publicó o mandó a crear esta página de Internet. Pero bueno, esto en cuanto a la creación de páginas web. Ahora, hay otros criterios, por acá se los voy a dejar para que ustedes tengan oportunidad de revisarlos. No tienen que ver propiamente, se relacionan con el impacto en redes sociales y en Internet, sin embargo, no tienen que ver propiamente con esto, están más relacionados con tema de fiscalización. Entonces, no los vamos a abordar porque ya faltan unos minutos y también me gustaría escucharlos en caso de que quieran compartirnos algo al respecto. Pero bueno, se los dejo. Es REC 887 de 2018. Ustedes a lo mejor recuerdan esta elección al Senado en el 2018, en la que entonces Samuel García estaba pues buscando una senaduría. Y entonces llegó este asunto por un supuesto aprovechamiento de marcas comerciales por parte de Samuel García y Víctor Fuentes, que me parece que era su dupla. Sobre este aprovechamiento que habían hecho de la marca Tigres, en el caso de Samuel García y en el caso de Víctor Fuentes, el tema del aprovechamiento de Disney con pues esta imagen de Star Wars. Había también otras imágenes que había modificado y que había puesto como pues que votaran por él, ¿no? Entonces, el asunto llegó por ahí a la sala por este supuesto aprovechamiento de las marcas y entonces lo que dijo la sala en su momento es que el INE sí tenía que tomar en consideración, pues, cuantificar, digamos, el beneficio económico que habían obtenido los entonces candidatos a la senaduría para poderlo agregar a sus informes de campaña, ¿no? Y en todo caso, pues revisar qué tal iban ahí con el tema de los topes de campaña. Pero pues cuando la sala superior se lo dice al Instituto Nacional, pues también le da al menos estos 4 elementos que tiene que tener en consideración la sala para poder identificar pues cuantificar este beneficio económico por parte de estos candidatos, ¿no? Este caso fue bastante discutido sobre si en realidad estamos hablando de un supuesto aprovechamiento por parte de las candidaturas. Incluso por ahí en el propio asunto hay un voto particular que pues básicamente es la otra posición en la que dice, pues no es que los candidatos estén aprovechando de esta marca, sino que en realidad pues le están generando un beneficio económico al consumirla, ¿no? Entonces, por ahí también si tienen la oportunidad de revisar el voto particular, es justo la otra posición, la crítica a esta decisión. Pero bueno, les digo, básicamente estos 4 elementos son los que pone en consideración la sala superior para que el INE haga esta cuantificación y es tomar en cuenta circunstancias de aparición, es decir, identificar si la marca
aparece de forma casual, contingente, marginal, o si sí se está buscando aprovechar la marca. La autoidentificación, es decir, si hay como una comunidad de la marca y entonces lo que busca esta candidatura es posicionarse con esa comunidad para tratar de que esa comunidad sea su electorado. Por ahí va el tema de la autoidentificación. La sistematicidad, que pues se refiere a la frecuencia, al propósito y a las formas en las que se suele utilizar la marca para este aprovechamiento. Y por último, la intención deliberada de aprovechamiento, ¿no? Que pues principalmente se refiere al momento en el que se utiliza la marca, a este elemento temporal, digamos, para poder identificar también pues la oportunidad que se está aprovechando por parte de las candidaturas, ¿no? Entonces, es interesante analizar este caso, cómo se resolvió, y insisto, también el voto particular para tener las dos visiones. Y esto, porque además se relaciona, no sé si se los puse por acá, sí, se relaciona con el RAP 180 de 2021, que es un poco el uso lo que se pensaba, o sea, lo que se impugnó en su momento, la supuesta utilización de la imagen de Mariana Cantú para la candidatura del gobierno de Nuevo León, ya de Samuel García, ¿no? Entonces, en el anterior estamos hablando de este aprovechamiento de marcas y en este podríamos, como se fue planteado en su momento, fue como también un aprovechamiento de marca influencer, digamos, de Mariana Cantú y cuánto pudo haber implicado para el posicionamiento de Samuel García ya para la gubernatura, ¿no? Entonces, igual está por acá este asunto. ¿Cómo lo resolvió? Estos fueron por ahí los elementos que retoman la sala superior sobre que no podría estarse hablando en el caso de Mariana Cantú propiamente de un aprovechamiento de una marca, por más que sea una influencer, por más que tenga un número X de seguidores, sino que en realidad pues existe un vínculo afectivo, hay una relación estrecha en la forma en la que publicaba Mariana Cantú, en realidad en este caso atendía, desde este razonamiento de la sala, atendía a esta cercanía que tiene con Samuel García, me parece que entonces ya era su esposa o estaban en proceso de casarse, entonces que atiende más a estos elementos afectivos y no a un tema comercial, ¿no? Pero igual, también se los dejo para ahí para que lo puedan revisar. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, no sé por qué no aparecen las fuentes, pero no se preocupen, se las pongo al final. Si tienen alguna duda, comentario, les dejo igual por acá todos nuestros contactos y mi correo electrónico. Si necesitan materiales, textos, lo que sea, pueden escribirme, con gusto les respondo por ahí. Miguel Ángel López, adelante. Gracias, buenos días. Pues en Buen realidad día. es muy interesante toda la progresividad de los criterios en estos temas y vemos que las redes sociales pues son libres, ¿no? Para poder difundir muchas cosas, expresarnos y hasta manipular la intención psicológica de los electores, pero también son útiles a lo mejor en materia de estrategia jurídica, porque esos permiten empantanar a los candidatos o partidos pequeños. Si tú eres una coalición o estás conformado por varios partidos, pues le dedicas un partido político a lo mejor pequeño que se dedica a hacer estas tareas, que empantanen a los otros candidatos fuertes y a los débiles y con eso los mantienes entretenidos. Por ejemplo, los independientes, si viene un independiente, ellos solitos caen y antes de la campaña ya se están difundiendo con notas de comunicación en internet, yo soy empresario tal, yo quiero esto, y si bien en el fondo no le va a pegar a algún tema jurídicamente, pues entonces sí se puede impugnar, se puede solicitar medidas cautelares y se puede solicitar la intervención de las autoridades, tanto electorales, administrativas como del tribunal, y eso va a hacer que el candidato se esté ocupando durante su campaña política en defenderse de algo que a lo mejor ya sabemos que no va a pegar, pero que sí lo va a ocupar. Y si le metemos unas 5 en ese sentido todo el tiempo, lo estamos entreteniendo mientras otro partido propio pues está realizando tareas de difusión y el candidato se queda libre, ¿no? Con el partido más grande para poder hacer campaña y viceversa también, que es lo que podría ser un independiente, pero que están muy reducidos en igualdad de circunstancias y de poder adquisitivo para poder realizar este tipo de tareas. A lo mejor ni abogados contratan porque no quieren invertir en eso, ¿no? Sino más bien
en publicidad y otro tipo de acciones, en gastar en movilidad para su campaña política. Entonces son muy útiles todas estas estrategias y he visto últimamente que hay ignorancia también de los equipos de campaña y se les ve a muchos difundiendo imágenes de menores de edad en las redes sociales y ahí sí es donde les están pegando, porque a pesar de los temas electorales, pues ahí sí hay un daño, ¿no?, a la identidad de los menores y derechos del niño. Pero viene otra parte que a mí me llama mucho la atención. Yo la verdad estoy totalmente alejado de las tecnologías y me gusta el Facebook y hasta ahí llego, pero ya tengo que abrirme, ya lo estoy haciendo. Yo veía que hay personas que dicen que el Instagram ya es el que tiene mayor popularidad al lado de Facebook y demás. Y también estaba escuchando a una compañera ayer en el propio diplomado que expresaba la frase metaverso y ahí me dejó la duda y me puse a investigar y me puse a ver cómo ya en Francia, en Europa y hasta los colombianos están haciendo campañas por metaverso, ¿no? Y cómo vamos nosotros y a partir de ahí los retos que tenemos ya en adelante y hay que aprender a moverse ahí para pues defender, atacar y sacar el mejor provecho a estas redes. ¿Usted cómo ve este tipo de situaciones que vienen del metaverso y si en efecto Instagram es la que actualmente tiene mayor popularidad o cómo ve que se mueven estas tendencias? Pues en realidad depende mucho de tu público, depende mucho de quién le quieras hablar y de tu objetivo, ¿no? O sea, creo que las dos más mejor posicionadas para jóvenes es TikTok e Instagram, ¿no? En realidad, o sea, todo el mundo estamos en TikTok, la gran mayoría estamos en TikTok, pero hay una mejor conversación entre centennials, ¿no? Y pues habría que pensar en estrategias. Esto no tiene que ver claramente con el diplomado, digo, con el módulo, pero habría que pensar ya cuando hablamos de estas estrategias en ir hacia esos nuevos votantes, ¿no? O sea, no solamente a quienes ya tienen 18, sino ir preparando pues 14, 15 años y no solo desde una visión práctica de ganarse el electorado, sino de formación de cultura cívica, formación de cultura política, de interesarse en estos temas, de que sea un tema cercano y no como esta posición de a mí en qué me afecta o en qué no me afecta si yo ahorita estoy en la secundaria, pues, o sea, no me llama la atención, ¿no? Entonces, sí, me parece eso, por un lado. Luego, Jorge David, muchísimas gracias por tu comentario. Elizabeth, sí, compromiso ciudadano. También justo estas prácticas que se generan desde el Instituto Nacional el voto infantil, pues sí van generando toda una conciencia de la incidencia que existe. Otro tema que señalabas, Miguel, era el tema del metaverso, ¿no? Aunque pareciera nuevo, en realidad no es nuevo. Y además ya han habido casos de delitos cometidos en realidad virtual, ¿no? Es decir, por ejemplo, con estas comunidades de Sims, no sé si les suena el nombre, pero que en realidad es crear tu mundo virtual. Entonces, ha habido campañas por parte de actores políticos de la vida real en Sims, pero también se han cometido, por ejemplo, abusos. Hay un caso, no recuerdo específicamente del año, pero hay un caso de un abuso sexual pues a un personaje de Sims. Y entonces, cómo se analiza todo alrededor, ¿no? Al respecto, cómo a pesar de que en realidad pues no es que una persona propiamente haya sido víctima de este abuso sexual, en realidad sí hay un posicionamiento violento en estas plataformas, ¿no? Entonces también cómo se hace ese abordaje, esos también pues son retos del futuro cuando hablamos de estos temas, ¿no? Que son temas sensibles y que también de ahí la importancia de tener todas estas herramientas para la protección de derechos, no solo en nuestras publicaciones, sino desde esta otra forma de nuestro ser digital, ¿no? Y también pues todo el tema de protección de datos y de información pública. Así es. Elizabeth, nos dice compromiso ciudadano, educar ciudadanos y desde las universidades. Sí, desde educación primaria, incluso, bueno, básica, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga más algún comentario, alguna duda al respecto. ¿No?
¿Todo bien? Perfecto. Pues muchas gracias por su atención, por su paciencia en este módulo y mañana me parece que tienen por ahí la conferencia final. Insisto, en la página de nuestro micrositio de la escuela pueden consultar todos los materiales para generar su trabajo final y acreditar el diplomado. Bonita tarde a todas y a todos.